En esta mesa redonda, que me toca ser el moderador, va a participar el teniente coronel del Ejército del Aire, diplomado de Estado Mayor, don Ángel Bastida Reijero. Es gallego, nacido en la Estrada, Pontevedra, el 22 de agosto de 1948. Ingresó en la Academia General del Aire en 1967 en la 23ª promoción. Sus destinos más importantes han sido el 462 Escuadrón de la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, instructor de vuelo de la Escuela Básica de la Academia General del Aire, el ala 12 de la Base Aérea de Torrejón, jefe de operaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento, y en 1968 realiza el curso de Estado Mayor y es destinado entonces a su registro principal OTAN Aire. Después ha estado en la Dirección General de Armamento y Material como consejero técnico y finalmente en junio de 1991 jefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor del Mando Operativo Aéreo. Actualmente tiene 44 años, él se reconoce felizmente casado, con 2 hijas y con un perro. Los demás participantes de la mesa redonda, don Andrea Saber Kaiser, ya lo conocéis esta mañana, y don José Ministro, director del curso, también bastante conocido. Le cedo la palabra al teniente coronel don Ángel Bastida Reijero. Buenas tardes. Ante todo indica que mi presencia aquí obedece al inusitado interés que despertaron los rumores sobre el proceso de desclasificación de los expedientes sobre OVNIs del Ejército del Aire. Por supuesto van a exponerse una serie de hechos, que son esos hechos, y las posibles opiniones que pueden moverse son mis opiniones. El interés sobre el binomio OVNIs Ejército del Aire no viene de ahora. Luego, a lo largo de los últimos años se ha hablado y escrito mucho sobre el fenómeno OVNI, aludiendo en numerosas ocasiones a los archivos secretos del Ejército del Aire. Se discutió sobre hechos más o menos ciertos, se ha argumentado sobre bases poco exactas y sobre todo se ha fantaseado y exagerado bastante. Como punto de partida, creo que sería bueno establecer un marco general que nos ayude a comprender mejor la relación entre los fenómenos extraños observados en el espacio aéreo nacional, que podemos denominar OVNIs por expresión del término, y nuestra Fuerza Aérea. Posiblemente dentro de un contexto mundial, la existencia en su tiempo y durante muchos años del famoso proyecto Blue Book de la USAF, como un organismo específico, convenientemente dotado de personal y medios, ha hecho suponer a la opinión pública que por extrapolación las fuerzas aéreas de todos los países tenían o al menos deberían tener un organismo similar al programa Blue Book. Tal como se indica en la Air Force Regulation 8017 de la USA, de fecha 19 de septiembre de 1966, el objetivo del programa Blue Book era doble. Por una parte, determinar si los OVNIs constituían una posible amenaza para los Estados Unidos de América, y por otra parte intentar aprovechar los datos de tipo científico-técnico que pudiesen obtenerse del estudio de cada uno de los diferentes casos. Sin embargo, las fuerzas aéreas de la mayoría de los países, entre ellos por supuesto la Fuerza Aérea Española, atiende de forma absolutamente prioritaria al primero de estos objetivos: la vigilancia continua de nuestro espacio aéreo y su protección contra intrusiones no controladas es responsabilidad directa del Ejército del Aire y concretamente en la actualidad del Mando Operativo Aéreo. Por lo que respecta al aprovechamiento de datos científico-técnicos, es evidente que existe una enorme dificultad para, partiendo de simples observaciones imprevistas, irrepetibles, inesperadas y con testigos de muy diversa índole y preparación, llegar a poder obtener una información útil. El establecimiento dentro del Ejército del Aire de un programa similar al Blue Book americano implicaría un esfuerzo económico y la dedicación de un personal que sobre todo en la actualidad es muy escaso y absolutamente necesario en labores más acordes con lo que es la misión real y principal de una fuerza aérea. Como es lógico también, las expectativas de que una vez se dedique este esfuerzo y este personal a ese tipo de investigación, la expectativa de llegar a un fruto concreto y que lo rentabilizase son muy escasas. Sin embargo, sí es conveniente evitar la dispersión de esfuerzos
una cierta especialización en el personal dedicado a la investigación de fenómenos de este tipo, intentando, pues, dentro de la economía de medios, cubrir también de la mejor forma posible el segundo de los objetivos fijados, el aprovechamiento de los datos científico-técnicos que pudieran derivarse de las observaciones y de las investigaciones. En este sentido, muy recientemente, la Instrucción General 45, de la cual hablaremos más adelante, asigna al Mando Operativo Aéreo, y más concretamente a la Segunda Inteligencia de su Estado Mayor, la responsabilidad de elaborar los informes sobre avistamientos de fenómenos OVNI en el espacio nacional. Indudablemente, tal medida no va a conseguir que se alcance una especialización de alto nivel en el personal que se dedique a ello, debido primero a que la dedicación no puede ser exclusiva, sino que constituirá un aspecto más a atender dentro del cúmulo de tareas a las que debe hacer frente una sección de inteligencia. Y, en segundo lugar, también a la relativamente corta permanencia en un determinado puesto que impone la dinámica inherente a los cambios de destino de un oficial o oficial superior dentro de lo que es las Fuerzas Armadas o el Ejército del Aire. En cualquier caso, sí esperamos que proporcionará un cierto grado de especialización y, sobre todo, una normalización de actuaciones y un bagaje que facilitará en gran medida la labor de todos aquellos que en el futuro tengan que realizar una investigación por el avistamiento de un fenómeno. ¿Qué se ha hecho entonces hasta ahora en el Ejército del Aire? Repasando muy brevemente la normativa digital sobre el tema OVNI, nos encontramos con que la andadura se inicia hace prácticamente un cuarto de siglo, 5 de diciembre de 1968, fecha en la que la Oficina de Prensa del Ministerio del Aire envía a los medios informativos nacionales una nota de prensa en la que se ruega a las personas que observen fenómenos presuntamente relacionados con OVNIs, lo pongan en conocimiento de la autoridad aérea más próxima o de una autoridad local que la hará llegar a la autoridad aérea para instruir el correspondiente expediente. Poco más tarde, el 26 de diciembre del 68, el jefe del Estado Mayor del Aire firma la circular 9266, en la que literalmente se dan normas a seguir para llevar a cabo las oportunas averiguaciones sobre la aparición en el espacio español de objetos volantes no identificados, así como para centralizar toda la información sobre el particular. Esta circular es la piedra angular alrededor de la cual se ha articulado toda la actuación OVNI del Ejército del Aire desde entonces, y prácticamente no ha sufrido modificaciones hasta la fecha. Dentro de esta institución se establece el nombramiento de un juez informador, señalando un marco mínimo de información a obtener referente a las condiciones de la observación, meteorología, sonidos, movilidad del fenómeno y todos aquellos otros aspectos que pudiesen considerarse interesantes. Las diligencias deberían elevarse a la autoridad regional, quien, con su interpretación y clasificadas como confidenciales, las enviaba al jefe del Estado Mayor del Aire. En un primer momento se observa ya la existencia de lo que podía considerarse un vacío legal. Efectivamente, el carácter confidencial se otorga inicialmente a los expedientes remitidos por la autoridad regional al jefe del Estado Mayor del Aire, según lo que disponía la circular 9266. Al no existir legislación anterior, el propio jefe del Estado Mayor del Aire podía desclasificarlos una vez analizados, pero esta posibilidad no se contempla explícitamente dentro de las normas, y al no existir tampoco un organismo encargado directamente de estudio y seguimiento del tema OVNI, tal vez por ello nunca se puso en práctica. Así las cosas, el 3 de marzo de 1979, la Junta de Jefes del Estado Mayor resuelve que los asuntos relacionados con OVNIs continúen, de acuerdo con la legislación vigente, considerados como materia clasificada. A raíz de esta resolución de la CUGEN, de la Junta de Jefes del Estado Mayor, toda la información referente a OVNIs adquiere el carácter genérico de materia clasificada, lo que ya no permite su posterior desclasificación a niveles inferiores. Está en vigor, recordemos, la Ley 9/1968 de protección de la información, que en su artículo 4 establece que las autoridades para clasificación son Consejo de Ministros y Junta de Jefes del Estado Mayor, y en el artículo 5 establece que esta facultad de clasificación o desclasificación nunca será delegable. Por tanto, a niveles inferiores de la CUGEN no podría ya desclasificarse.
llegamos a enero del presente año, en el momento en el que el jefe del Estado Mayor del Aire asigna al mando operativo aéreo la responsabilidad de gestionar y tramitar todos los asuntos referentes a objetos volantes no identificados, le remite la documentación existente en el Estado Mayor del Aire y con indicación expresa de redactar y someter a su aprobación los procedimientos de gestión que considere oportunos, incluyendo la normativa a seguir para clasificar y desclasificar los expedientes actuales, más los que puedan surgir. Durante los meses siguientes se lleva a cabo un estudio a fondo de los expedientes y de su análisis detallado se ha podido establecer la conclusión básica y suficientemente razonada de que no han existido indicios de amenaza para la seguridad. En consecuencia, en el mes de marzo, el comandante jefe del MOA envía al jefe del Estado Mayor del Aire la propuesta de IG 45, normas a seguir tras la notificación de avistamiento de fenómenos extraños en el espacio aéreo nacional. En ella se recoge procedimientos para la gestión de toda la documentación y los procedimientos para clasificar y desclasificar los expedientes a nivel jefe del Estado Mayor del Aire. El contenido del eje entonces implicaba que de forma previa la CUGEM debería desclasificar el tema ONI, ya que de otro modo sería totalmente inviable. Como resultado de esta propuesta, el 14 de abril de este año, la Junta de Jefes de Estado Mayor acuerda desclasificar los expedientes relacionados con OVNIs, facultando al jefe de Estado Mayor del Aire para tratarlos como materia o objeto de reserva interna. Resulta este requisito, se aprueba la IG 45, pero, sin embargo, el problema de clasificación de expedientes subsiste todavía. En primer lugar, por un requisito formal, ya que se ha delegado en el jefe del Estado Mayor del Aire para que trate como materia objeto de reserva interna estos expedientes, y él es el que tiene que desclasificarlos. De hecho, no se ha producido todavía la desclasificación formal de ninguno de ellos. En segundo lugar, porque existen razones fáciles de comprender que pueden hacer aconsejable mantener clasificada parte de esa información. Existen razones de seguridad y razones de reserva. Las razones de seguridad serían las derivadas de que en algunos de los expedientes figurasen datos que pudiesen afectar en cierta medida a la operatividad o seguridad de la Fuerza Aérea, incluso a la seguridad nacional. Para que sea fácilmente comprensible, por ejemplo, en algún expediente podría figurar que un determinado eco al llegar a una zona se perdió porque en esa zona existe un hueco de cobertura radar. No es lógico que se publique cuáles son los huecos de cobertura radar en nuestro espacio aéreo, el sistema de defensa aérea. Las razones de reserva se derivan de que no se ha tenido en cuenta hasta la fecha el solicitar a los posibles testigos que pudiesen revelarse su identidad. Por tanto, ante la imposibilidad de contactar con todos ellos o ponerse a buscar y a solicitarles esa autorización, debe considerarse que no existe tal autorización de divulgación de su identidad. Por tanto, la identidad de los testigos va a seguir considerándose confidencial, al menos en los expedientes que ahora se ha finalizado y que constituyen el archivo. La situación actual, entonces, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el MOA va a iniciar, de hecho ha iniciado ya, de forma progresiva, la propuesta de clasificación de los expedientes que existen en este momento. De forma metódica y cronológicamente, de más antiguo a más reciente, la sección de inteligencia elaborará copias de cada uno de ellos, eliminando aquellos datos que, por las razones expuestas de seguridad o reserva, deben seguir considerándose confidenciales, intentando que este número de datos sea el mínimo posible. Estas copias se enviarán al jefe del Estado Mayor del Aire para que apruebe su desclasificación, si así lo estimo oportuno, que la tenga más reciente. Todas las copias que resulten desclasificadas se depositarán en la Oficina de Relaciones Públicas del Cuartel General del Ejército del Aire para que, previa solicitud y a través de los trámites o comprobaciones que ella estime oportuno establecer, puedan ser consultadas por quien no las haya.
sean particulares, organizaciones, estudios sobre el tema. Debe tenerse presente de nuevo que esta tarea es una más de las que debe atender la sección de inteligencia del MOA, por lo que el proceso se ha iniciado, pero se llevará de acuerdo con la disponibilidad de personal y tiempo que haya dentro de la sección. Será un proceso inevitablemente lento. Por lo que respecta a los futuros expedientes, se seguirá un proceso similar a lo que se ha finalizado cada uno de ellos. Se elaborará una copia en la que se eliminarán aquellos datos que deban ser confidenciales por seguridad o reserva, y la copia se enviará al jefe del Estado Mayor del Aire para que apruebe los de clasificación, y los que resulten desclasificados se depositarán en la oficina de relaciones. Finalmente quisiera poner a grandes rasgos el contenido de lo que es el actual archivo del mando operativo aéreo. Por supuesto serán consideraciones de carácter muy general, porque existen además los expedientes individualizados y en particular siguen siendo confidenciales y de carácter clasificado que no es como este. Hoy por hoy no hay ninguno desclasificado todavía. Antes de entrar en los detalles, es preciso hacer algunas consideraciones, y para ello debe tenerse de nueva colación la normativa que dio origen a la elaboración de estos expedientes. El articulado 266 decía, entre otras cosas, literalmente, siempre que una persona notifique por escrito haber observado un ovni ante alguna de las autoridades aeronáuticas, se procederá al nombramiento de un juez informador, el cual instruirá la correspondiente información. Con esto se establece un marco muy concreto para origen de las investigaciones sobre fenómenos ovni. Si bien es verdad que este marco no es excluyente en absoluto, la ausencia de un organismo específico encargado del estudio ovni hizo que las actuaciones emprendidas lo fuesen casi exclusivamente cuando o bien existía esta notificación por escrito, o bien el fenómeno se había visto implicado personal o medios del ejército del aire. Como consecuencia, los datos estadísticos que puedan sacarse del contenido de los archivos están, o al menos podrían estar, afectados por una cierta distorsión con respecto a los datos que podrían derivarse de un hipotético archivo general que tuviese cualquier organismo o estudioso del tema. Bueno, y para terminar, me gustaría hacer hincapié en los aspectos más significativos del binomio OVNIS-Ejército del Aire. La relación del Ejército del Aire con el fenómeno OVNI, insisto, está orientada a garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y no puede ser nunca asimilada con una labor de investigación tendente a la obtención de conclusiones más o menos científicas sobre origen o naturaleza de la supuesta presencia de seres o naves extraterrestres entre nosotros. Por otra parte, aunque se ha iniciado un proceso de clasificación de la documentación existente, debe tenerse muy presente que es exactamente eso, un proceso, y que están sus comienzos. La documentación existente tiene todavía carácter confidencial y su análisis y posible clasificación, aunque ya se ha iniciado, será inevitablemente un proceso lento. Una vez se vayan desclasificando los expedientes, los estudiosos del tema OVNI podrán acceder a ellos a través de la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército del Aire, nunca a través del Mando Operativo Aéreo, porque allí, bueno, literalmente allí estarán los originales, pero los originales tendrán datos que por seguridad o reserva van a seguir considerándose confidenciales. Todo el que desee estudiar algunos de los expedientes que se vayan clasificando tendrá que ser a través de la sección de relaciones. Y finalmente asegurar que se pretende desclasificar la totalidad de los expedientes, eliminando el mínimo de datos imprescindible para respetar las consideraciones expuestas de seguridad y confidencialidad. La última palabra, por supuesto, la tiene el jefe del Estado Mayor del Aire, y estoy seguro que será dificilísimo convencer a todo el mundo de que se desclasifica la totalidad de expedientes. Siempre habrá alguien que piense que algo se queda dentro, pero no, es inevitable y creo que no hay manera de escapar de lo contrario. Y hasta aquí ha llegado. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué seguridad tiene
que la información que se entrega para que él efectúe la desclasificación o inicie un proceso de desclasificación sea toda la información que el Ejército del Aire posee sobre objetos volantes no identificados, o sea solamente una parte, incluso lo que se le entrega a él. Bueno, las verdades absolutas son como los amores eternos, duran hasta que se acaban y aparece una nueva verdad, un nuevo amor eterno. Pero vamos, tengo la convicción de que se ha entregado todo lo que se disponía en ese momento en el Estado Mayor de la Guerra. Tengamos el conocimiento de que la sección que lo mandó no sabía ni lo que estaba mandando por el estado de desorden, mezcla y poca estructuración. Llegó, evidentemente no había habido una selección, aparte que, en fin, considero la validez de este proceso por encima de todo. Yo quería comentarle a con él ese listado que se ha aplicado a la prensa, 5 casos, bueno, a la prensa y a las revistas especializadas. ¿Qué opinión merece? ¿Es todo lo que tiene MOA? Bueno, en principio no me he dedicado a cotejarlo. El número de casos es muy delicado decir cuál es el número de casos, porque depende cómo se estructure. Muchas veces un expediente tarda en iniciarse, entonces recoge, pongamos por ejemplo, 3 avistamientos en días sucesivos, el mismo tipo de fenómeno, luces móviles, cualquier cosa de este tipo, en una localidad. Bueno, eso puede ser un expediente, o pueden ser 3 expedientes. Entonces, el hablar de... Esto se va a hacer, ¿no? El hablar de 66 o de 60, como parecía, no sé si 68, 66, por ejemplo, de transparencia, bueno, es un número indicativo. Del orden de 60 depende cómo se vaya a estructurar. Creo que el listado es bastante fiable. Bien, vamos a ver. Mire, yo soy consciente de que en la pregunta que le voy a formular puede haber elementos de indiscreción, de curiosidad intelectual excesiva. La discreción va más por parte suya en la respuesta, pero la pregunta es esta: si tienen datos suficientemente abundantes y suficientemente claros de que se trata de una tecnología de origen no humano, no planetario, una tecnología muy alta. En segundo lugar, se trata de que no hay amenazas, nunca han amenazado con destruir pues nuestro sistema. ¿De dónde viene entonces ese miedo o esa obsesión por la seguridad nacional que caracteriza la política de confidencial, de reserva de 100 llaves al sepulcro del Cid para que la opinión pública no se entere de esta fenomenología? Si no hay amenazas, y si se propusieran amenazarnos y destruirnos con la tecnología tan superior a la nuestra, lo conseguirían en 2 minutos y no lo han hecho nunca, ¿por qué ese miedo del ejército a revelar esta fenomenología? Bueno, en primer lugar, se está dando por supuesto que es un fenómeno con una voluntad detrás y de unas características que no se considera, o al menos no se considera suficientemente demostrado. El porqué de la confidencialidad, tendríamos que remontarnos de nuevo al año 68 o al 66 y ver cuáles eran las condiciones en aquel momento. Intentar ahora suponer por qué se hizo sería pues una mera especulación. Muy posiblemente pues era casi el encuentro de la sociedad española como masa con el fenómeno OVNI. Pudo estimarse, digo pudo, no pasa de ser una simple conjetura, que podría haber algún peligro de nerviosismo, pánico de masas o algo de este tipo. ¿Por qué? No lo sé. El miedo a la confidencialidad, evidentemente, a las conclusiones a las que se ha llegado después de 25 años de que ha estado habiendo fenómenos de este tipo, y en fin, parece razonable pensar que si hasta ahora no ha pasado nada, no tiene por qué pasar en el futuro. No ha habido, al menos aquí en España, amenaza de ningún tipo.
Miedo a esto y 7 llaves, pues creo que se ha empezado bien. El proceso ha ido madurando y se ha llegado a un momento en que bueno, se desclasifica. Los condicionantes y por qué he sido antes, insisto, pues puede ser una mera especulación y yo no me atrevería a opinar sobre ello en este momento. No sé si le he contestado. ¿Qué va a pasar con los casos? ¿Quién ha sido el protagonista de la sobre todo, si tiene alguna idea estimativa más o menos aproximada de qué número de casos más o menos dispersos en las distintas fases de yo creo que eso no lo sabe nadie. Recientemente, antes de enero, en el año 91, se solicitó a todas las cabeceras de región y a todos los estados mayores que todo lo que tuviesen sobre fenomenología OVNI lo remitiesen a la sección de operaciones del Estado Mayor de la INE. Y han mandado todo lo que tenían localizable en ese momento, a lo mejor en una caja, después de un traslado, conectado con otros papeles, puede haber un expediente, pero claro, pues no se puede uno poner a revolver Roma con Santiago. Posiblemente, pues bueno, haya casos en los que el expediente, se sabe que hubo expediente y el expediente no se encuentra, pues puntualmente se podría investigar un poco a ver si se puede localizar el expediente. Pero no hay casos que se hayan quedado en el tintero voluntariamente. Si aparece alguno nuevo que se localice por ahí, por supuesto, pasará el mismo proceso de clasificación, igual que los nuevos que se generen en el mundo. Acabo. Notita. En el listado, por ejemplo, para los que hayan oído, existían una serie de puntualizaciones curiosas al respecto de algunos casos. Entonces se hablaba de seres extraterrestres, humanoides, etc. Yo quisiera saber un poco qué consideración, tanto personal como miembro de la parte militar, como institucional, en la medida de lo posible, le merecen ese tipo de casos en los que ustedes mismos han dicho que hablan de extraterrestres. Bueno, las indicaciones de seres extraterrestres o OVNI o cualquier cosa esa que pueda aparecer ahí son indicativas exclusivamente del contenido. Pongamos, por ejemplo, el avistamiento de los dos seres en una especie de burbuja en Canarias. Bueno, eso figura como avistamiento de seres extraterrestres, para que se sepa de qué trata. Eso no quiere decir que se dé crédito a ese testimonio, ni que se haya corroborado, ni que el Ejército del Aire esté afirmando de que se verán seres extraterrestres. Es una simple indicación de cuál es el contenido de ese expediente. Señor Coronel, yo quería preguntarle si los expedientes que se van a clasificar en el futuro va a haber alguna aportación nueva, en este caso del MOA, a título documentario o a título de aclaraciones, o se van a respetar limpiamente salvo las que usted ha comentado de la reserva y lo que afecta a la defensa nacional. Bueno, en principio no se va a emprender una nueva investigación para intentar elucidar esto. Creo que ha quedado claro que el interés de defensa y del Ejército del Aire no es la investigación OVNI para llegar a conclusiones sobre el fenómeno. Entonces, tampoco fuera de lugar el reabrir casos que son agua pasada. Eso se quedará pues, para ustedes, para los estudiosos del tema que puedan divulgar un poco más y sacar sus conclusiones. Perdón, hay un orden. Levante la mano y entonces yo lo pongo en el orden. Me voy a adelantar a gente que tiene el puesto y así me pregunto yo porque está ya consciente de las entrañas. Como profesional de la meteorología, que me lleva muchos años en la base de Morón y en el aeropuerto de San Pablo, he recibido avisos de lo que se conoce como modelo, que es el radar de Constantino, de ecos que no he visto reflejados ninguno de esos, y salidas de aviones de Morón que yo he vivido, que tampoco he visto reflejados en los casos que ha aparecido en el mapa. Quisiera saber dónde están. Y yo también. Mire, yo le quería hacer una pregunta, bueno, dos concretamente. Una es, ¿por qué es tan importante para los gobiernos el tema OVNI?
soy ningún gobierno. Soy un advenedizo en el tema. Mi entrada aquí ha sido meramente porque estaba en la sección de inteligencia de la sección de inteligencia le cayó el mochuelo de organizar el tema y llevar adelante el proceso de desclasificación. Las consideraciones que puede hacer un gobierno de por qué ese tema es importante o se clasifica, pues no sé, se podría especular y dar muchísimas razones, desde por inercia, porque como los americanos lo hicieron, los demás lo hacemos también, hasta motivos como indiqué antes, pues de una posible pánico de masas o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, pues dentro de 5 años le diera a todos los gobiernos del mundo por sacar todos los informes que tiene sobre ONU. ¿Usted qué cree que pasaría? Esa es otra pregunta del millón. No tengo ni idea de lo que pasaría. Posiblemente los medios ufológicos se quedarían sin su tema de conversación favorito, al menos, por lo menos uno de ellos, que es especular sobre los famosos contenidos de archivos secretos. Pero es mucho más agradable fantasear sobre algo que está escondido y oculto que sobre algo que está a la luz pública, que a fin de cuentas poco se puede fantasear sobre eso sí se puede aprovechar. Pero creo que no pasaría absolutamente nada. Quisiera preguntarle una cosa más. Los casos que han sido referencia, pues la Guardia Civil, todos esos casos son también custodia del mando operativo aéreo o siguen otro camino, otro proceso de clasificación, o no tienen clasificación, o de quién son. El proceso de clasificación afecta exclusivamente a lo que está en manos y ha sido responsabilidad del Ejército del Aire. Si la Guardia Civil tiene otro archivo secreto, pues no está dentro de lo que es esta instrucción general. Una instrucción general afecta al Ejército del Aire, efectivamente. No puede afectar a la Guardia Civil no puedo decir si la Guardia Civil lo tiene, imagino que no. No entiendo cómo una normativa, una instrucción general pueda anular la fuerza del aire. ¿Cómo es? Porque lo ha dicho de clasificar y desclasificar. Pero si las reales ordenanzas dicen que todas las manifestaciones que hacen militar que comprometen la seguridad del Estado no lo pueden hacer, entonces yo no tengo que pintar un Estado mayor delante de las ordenanzas que están firmadas por los reyes. Por favor, está. Bueno, el hecho de que conoce un militar por su condición de militar, eso es un marco más bien difuso. Nunca viene mal tener una normativa que establezca procedimientos para, en ciertos casos, clasificar y desclasificar determinado tipo de información. Porque si alguien en una base de un fenómeno extraño, bueno, eso lo vio por su condición de militar. Y si lo ve en su casa. Pues precisamente por eso creo que es muy conveniente que exista una normativa referente a temas como este. Por todo esto que ustedes están contestando, yo imagino que la limitación de la investigación se reduce exclusivamente al campo militar cuando ha intervenido algún avión militar. Me pregunto si controlan de alguna manera todos los avistamientos que han podido tener la aviación civil, que son muchos, muy abundantes, muy próximos y en ciertos momentos han podido intranquilizar de algún modo a los pilotos. Si no es así, si está previsto que todos esos casos se pudieran reportar y estudiar mediante las declaraciones de los que lo han avistado, ya que los pilotos civiles tienen una gran experiencia, algunos en el avistamiento de este tipo de cosas. Bueno, por supuesto, a los pilotos civiles se les considera como personal suficientemente cualificado para dar un informe más que convincente y detallado de qué es lo que han visto. Y esto no hay más que abrir de nuevo una investigación para poder extraer datos o conclusiones
conclusiones de algo que no se puede examinar en ese momento y que no se puede repetir desde el punto de vista de defensa aérea, es francamente difícil. Cuando alguien, un piloto civil o un organismo de aviación civil notifica que ha habido ese avistamiento, por supuesto se tiene en cuenta, pero dependiendo de cómo haya sido el avistamiento se procederá a una investigación más detallada o no. En particular, por ejemplo, si ha habido peligro para la aeronave o cualquier fenómeno extraño, pues entonces posiblemente sí se iniciase de nuevo una investigación. No hay una casuística detallada diciendo en este caso sí, en este caso no. Todo queda un poco pues a juicio del comandante jefe del MOA, de los jefes de región y en definitiva del jefe de Estado Mayor del Aire, de cuándo se va a iniciar una nueva investigación, cuando realmente hay motivo suficiente como para iniciar un expediente y dedicarle tiempo y después. Yo quería que ampliara un poco, puede ser este punto, en el sentido que existe algún protocolo determinado y qué nivel de rigurosidad respecto a la evaluación del expediente. ¿Tiene que desear de forma espontánea a voluntad de alguien, de puesto, o hay un protocolo establecido que haya que seguir con un cierto nivel de rigurosidad? Bueno, de momento, y hay que tener en cuenta que esto se ha iniciado en enero, posiblemente luego se desarrolle y se llegue a un protocolo un poco más detallado. De momento se queda a juicio del jefe de región, como es el jefe del MOA y jefe del Estado Mayor del Aire, el definitivo juicio sobre cuándo se va a iniciar un nuevo expediente de OVNI para el fenómeno extraño observado en el espacio aéreo. Este juicio pues parte desde el comandante de base, que fue la primera autoridad aeronáutica que recibe la notificación, va emitiendo su juicio sobre si conviene o hay razón suficiente como para iniciar una investigación a fondo o simplemente pues, bueno, es algo que desde el punto de vista de defensa aérea pues es intranscendente. No, pero quiero decir, esa investigación a fondo, en el caso de hacerla, ¿tiene algún protocolo establecido a priori? Bueno, en la instrucción general 45 se recogen unos procedimientos de cómo se va a hacer, quién nombra los jueces informadores, qué relación hay entre ellos, qué secciones le van a prestar apoyo, y recoge pues todo un cuestionario de preguntas que tiene que rellenar el testigo. Es prácticamente extenso. El cuestionario es de este orden. Sabiendo de lo que me va a contestar y sabiendo que voy a entrar en un tema muy polémico, me gustaría que me comentase un poco, si a nivel particular. Le rogaría que conmigo la levantase en la mano porque con el micro no sé con quién estoy hablando. Perdón. Sabiendo que voy a entrar en un tema muy polémico, me gustaría saber su opinión, aunque sea a título personal, sobre casos de posible OVNI estrellado en España. Y una segunda parte, una acotación. Si hubiera habido algún caso de ese tipo en España, ¿qué proceso se hubiera seguido? Bueno, insisto una vez más que mi contacto con el fenómeno OVNI ha sido meramente coyuntural. Ni soy experto ufólogo ni nada que se le parezca. No tengo noticias de que se haya estrellado ningún OVNI en el territorio nacional. Indudablemente, en caso de que se hubiese estrellado un OVNI, pues se iniciaría una investigación. Ese es el procedimiento que se ha por la zona, prohibiendo accesos, lógico, médico, para protección de... No se sabe si puede haber cuestión de bacteriología, radioactividad, y no se puede dejar que la gente hacer ahí. ¿Qué pasaría después? Entra la decisión, por supuesto, a nivel de unidad y sería pues, especular de nuevo sobre algo que no vale la pena emitir un juicio particular. Mi opinión valdría tanto como la suya en este caso. Yo quería preguntarle preguntas, una de ellas dirigida no a usted, evidentemente, porque ha dicho que sobre el tema no sabía mucho, sino dirigida a Juan José Benítez, que ha publicado algo sobre el tema, y a Julio Parvito, que conoció a Manuel Osuna, que también había investigado ese asunto.
es si nos podrían hablar algo los dos de al menos un caso de supuesto ovni estrellado en España, y de paso así que se entere el teniente coronel. Estoy seguro que ustedes saben absolutamente cómo. Bueno, eso puedo hacer una ceremonia, porque yo lo viví un poco personalmente como Manolo López. Una chica que vivía con un ministro del aire, sobrina de él, ministro, me voy a casar los nombres, o sea, no me la hablo, pero en su momento se puede ver. Se vivía con el ministro del aire de aquel entonces, un hombre muy metódico, no falta nunca las mismas horas en su casa para cenar y tal. Esa noche no aparece. Las 9, las 10, las 11, las 12. La chica se queda estudiando en su cuarto, del piso militar de la calle al lado del Ministerio del Aire de Madrid, no me acuerdo, no sé si se llamaba la calle que tiene eso, los nombres se los en este mano. Y a las 4 de la mañana aparece el ministro y le cuenta a su mujer, no sabemos si es una historia de falda, de dónde se inventó aquella historia, pero nada más la historia era bastante rara para escucharse, que habían recibido una comunicación de un ovni estrellado cerca de San Javier, cerca de la zona de Cartagena y esta zona de allí, y que habían mandado un DC-3 para recoger desde la base de Getafe un DC-3 para recogerlo. El DC-3 era suficientemente grande, había vuelto a Madrid y había mandado un efecto. El DC-4 había traído los restos, que había incluso algún cuerpo, y que se había llevado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para investigar. Yo pude llegar hasta la salida del DC-3, la vuelta del DC-3 y la salida del DC-4. Ya no pude llegar más. Hasta eso. Es todo lo que sé. Si es una historia de que el hombre se la inventó o viene público a la calle, me parece una historia bastante rara. Juan José Benítez, pero has publicado algo, al menos podrías. No he publicado nada. En una entrevista. He investigado algo, pero no he publicado nada, ya no lo voy a hacer. Entonces, la segunda pregunta que quería dirigirle al teniente coronel, lo digo, seguramente él no estará enterado como no estará enterado el ministro Narcís Serra. Hay muchísima gente que hemos estado tras el tema, gente, me refiero a investigadores y representantes de los medios de comunicación. Que yo recuerde, al menos desde la misma época que Juan José Benítez mandaba detrás del tema militar, pues desde los años 70, hemos estado tratando de conseguir información sin obtener respuesta en la mayor parte de las ocasiones, y hace 2 años y medio, bueno, yo soy director de una revista relacionada con estos temas, iniciamos una serie de gestiones con Pedro Meyer, que era entonces el responsable de la oficina de prensa, que se quedó muy asombrado al ver que el tema OVNI era materia clasificada. Me dijo, esto es imposible, es absurdo, ¿cómo se va a ocultar un tema como este? Me aseguró, tras una serie de gestiones que hizo, que el tema se iba a desclasificar de forma inmediata, que puso en contacto con el jefe de la oficina de prensa del Ejército del Aire. En resumen, ese señor, que conoce también como yo, no es necesario citar el nombre, por lo que voy a contar a continuación, me aseguró sin lugar a dudas que en los siguientes meses iba a quedar desclasificado. Me pidió que le escribiera una carta con las peticiones concretas que había. Hice efectivamente un fax con todo el detalle de cómo estaba entonces la situación del dossier OVNI, que ahora ha cambiado, por supuesto, muy detallado, con una serie de preguntas, entendiendo que no contestará a cualquiera de ellas. Bueno, no solamente no he recibido contestación a ninguna pregunta de ese fax y de fax posteriores, sino que he hecho como unas 300 llamadas telefónicas. Lo que yo me pregunto es, ¿se deben situaciones de ese tipo, que se han ido pasando la bola de uno a otros, primero la guerra del Golfo, luego otro problema, se debe a una ineficacia total, a una burocracia aplastante y a una falta de seriedad con respecto a los medios de comunicación? Primera pregunta, cuando sabemos que en ese tiempo han contestado infinidad de cartas muy sencillitas de particulares. Segundo punto, si el tema no es tan importante, no hay nada que ocultar, deberían haber tomado una decisión mucho antes. Pero tercer punto, si es que no hay nada que ocultar, ¿qué ocurre? Que el nivel de información sobre ovnis en España es infinitamente inferior que en Estados Unidos. No voy a abrumar ahora con información que todo el mundo conoce. Hay leyes específicas, hay infinidad de investigaciones que demuestran que sí hay cosas importantes que ocultar. No será, y por supuesto no digo sin conocimiento de usted, teniente coronel, que estamos siguiendo, como se seguía hace 20 años en el anterior régimen, la política de los americanos a un alto nivel. Le pido que me conteste lo que buenamente pueda. Bueno, pues contestaré lo que buenamente puedo, y con toda sinceridad, si eso se está haciendo, a mí me tiene engañado como un chino. No puedo ir más allá. No sé si
programa primero fuese el Ministerio del Aire para que se viese. En aquel programa los militares del Morón aseguraban haber salido detrás de OVNI, se autorizó por el Ministerio del Aire, se publicó, y en cambio no ha aparecido ningún caso de Morón. Acabo de decirlo hace 5 minutos porque me estaba digo. Y ha pasado un filtro del Ministerio del Aire donde ha autorizado que se publique, en donde los militares decían que salían detrás, y ahí no hay ninguno. No me digo completo, ¿no? De nuevo, en el caso, inexistan casos, ustedes reconocen por lo menos, en esos casos la misión es, la intención es tomar el máximo de datos. No existen fotografías, no hay ningún tipo de material gráfico en los expedientes. Es posible que se han estudiado todos los expedientes. Vamos, todo el material gráfico. Hay material gráfico en alguno de ellos, pero pocos. Una sola fotografía de esas sería reconocida como auténtica. Eso tendría mucha importancia desde nuestro punto de vista. Depende de cómo sea la fotografía. Yo quería preguntar aquí, si hay algún caso de los registrados donde se haya establecido algún tipo de comunicación mediante este proceso con otra clase histórica. Bueno, yo puedo contestar que aparte de ese 75% extraviado, que debe estar en algún lado, en el 25% que queda. Tengo que aclararte algo. Yo ahora recuerdo de memoria un día que había que mirar los expedientes. Hay un caso que creo que probablemente no se conserva, recuerdo lo que había dicho el señor Rodel, en esos 50 o 60 de que se dispone, que fue vivido por un comandante de aviación, Ignacio Lorenzo Torres, en un vuelo de Londres a Alicante, por recordar, hacia el año 67, y hubo una comunicación, entre comillas, por parte del objeto triple, una triple que se aproximó a rumbo de colisión a la aeronave civil y se mantuvo en su mismo rumbo. Entonces hubo una conexión, vamos, con un intento de conexión con las luces del avión con el objeto, y el objeto respondió ya. Ese caso creo recordar que no está en el listado famoso del 25 del sector público, creo recordar, y sin embargo en su momento ese caso fue oficial también, entendámonos, tuvo conocimiento el Ejército del Aire de dicho suceso. ¿Por qué? Porque los radares de Rosas, de Calatayud, una serie de radares de toda esa zona captaron el triple eco, por supuesto el eco del avión y todas las evoluciones hasta que desaparecieron los ovnis, y ese documento le fue entregado por un teniente coronel que entonces se encontraba en Barcelona al comandante Lorenzo Torres, que conservó durante un año. Al cabo de un año, como consecuencia de otro caso que hubo, quizás los expertos lo recuerden, el comandante Ordovás, en el año 68, en otro vuelo de Mallorca a Madrid, si no recuerdo mal, se filtró la noticia y el documento le fue requisado al comandante Lorenzo Torres por parte del Ejército del Aire. Respondiendo un poco a la pregunta, porque yo luego me he ido por otro lado, y entonces sí ha habido casos de intercomunicación entre los ovnis y los testigos, y que en este caso concretamente el Ejército del Aire sí tuvo conocimiento en su momento, porque ese expediente existe. Aunque el Ejército del Aire, pues claro, desde el año 67 probablemente puede que lleguemos a la conclusión de que había un general que le interesaba mucho el tema de OVNI y tenía otro particular. Entonces puede que sea un origen para iniciar la búsqueda. Bueno, yo quisiera ampliar un poco mi pregunta y quería decir que si el mismo, o sea, igual que creo que se han mandado algún tipo de mensaje en esos cohetes que se han mandado al espacio con determinadas informaciones sobre la vida en la Tierra y demás, si se ha ensayado en algún estado algún medio de comunicarse, es decir, algún código o alguna otra forma de comunicación. Yo creo que la pregunta es la más indicada, ¿no? Sí,
refieres desde el punto de vista oficial o Sí, normal? Oficial. Si alguien se está preocupando de hacer eso. Dentro del ejército del aire. Sí. Insisto una vez más que el interés del ejército del aire es la seguridad del espacio aéreo nacional. Igual que se establece comunicación con cualquier aeronave y hay una serie de códigos para saber si un avión es ruso, americano o filipino, habrá que saber también intentar, por lo menos. Entre las aeronaves hay acuerdos, hay una serie de códigos de identificación que se han establecido, pero son códigos de común acuerdo. Hay un código, un interrogador y un código de respuesta. Hacerlo con alguien de la ionosfera hacia afuera me parece un poco difícil. Lo que yo sí te puedo decir es que a través de mis conversaciones particulares con, por ejemplo, pilotos militares o radaristas, etc., sí ha habido, sobre todo en algunos casos de pilotos de combate, intentos de comunicación y no hay ninguna respuesta, por supuesto, a nivel radioeléctrico, a nivel de comunicaciones de radio. Sí ha habido en algún caso con las luces. Bueno, por supuesto, en cuanto hay un eco detectado dentro del espacio aéreo nacional, la primera medida es empezar a llamar en las frecuencias normales, incluso en la frecuencia de emergencia, que debe llevar todo el mundo conectada, intentando que ese eco radar, presuntamente en un avión, inicialmente, se identifique, diga quién es y cuáles son sus intenciones y si tiene un plan de vuelo establecido y que por qué está ahí. Esa es la primera medida. Cuando se van tomando una serie de medidas y no hay respuesta positiva, entonces cuando si es necesario se produce el despegue de los interceptores. ¿Existe algún tipo de colaboración a nivel de investigación en otros países, específicamente con Estados Unidos? Insisto una vez más en que el leitmotiv de todo esto es la seguridad del espacio aéreo nacional, no la investigación del fenómeno OVNI como tal fenómeno y como posible origen o naturaleza de ese fenómeno. Que yo sepa, no existe ninguna comunicación de ese tipo. Una pregunta, Ángel. En el futuro, si se siguen produciendo casos ovnis y casos, digamos, que el ejército del aire considera importantes y se abre una investigación y se nombra un juez instructor, etcétera, etcétera, ¿ese expediente estará clasificado o se podrá consultar? Bueno, ese expediente seguirá el trámite que ya se describió. Si se inicia la investigación, se nombrará un juez informador o un oficial informador por parte del mando regional en el que se haya producido. Si se considera de suficiente interés un oficial instructor de la sección de inteligencia del mando operativo aéreo, o del mando operativo aéreo, no forzosamente de la sección de inteligencia, entre los dos elaborarán el expediente y el expediente será confidencial porque contiene la totalidad de la información, incluidos nombres de testigos que presumiblemente han dicho que no quieren que su identidad se divulgue, o aspectos que puedan, como hablábamos antes, afectar a la seguridad.